el Señor está con nosotros para toda misión especial, nos da un poder especial. Y luego también San Agustín como que, eh, digamos, hace una paráfrasis del comentario del ángel Gabriel, pues, y lo dice, ¿no? O sea, el Señor, hablando de María, está contigo mucho más que conmigo, está en tu corazón, llena tu mente y también tu carne. Y justamente es ese sentido como, no solamente, sí, sacramental en María, o sea, porque concibió a Jesús, fue, fue concebido. Y ahí está como la diferencia. Cuando nosotros vivimos esa compañía constante de Dios, y bueno, también lo meditamos, ¿verdad? De fe, tu vida es morada del amor. ¿Qué decimos? Somos templos de Dios. O sea, tampoco es este algo tan ajeno a nosotros. A lo mejor sí en María es un asunto sacramental que no, pues no tenemos, pero igual el Espíritu está dentro de nosotros, y ahí es como mirar ese sentido de compañía, ese sentido eh, sí, de compañía, y sobre todo de no soledad, de no soledad. Por ejemplo, ¿cuántas veces a las personas tú las vives que se ven solas o incluso rodeados de personas? Se vive mucho la soledad, es un mal muy presente hoy en día. Y si las personas realmente asimilaran, porque escuchar lo escuchan, Dios está contigo, pero si lo asimilaran, si se dieran cuenta de lo que implica que el Creador de todo el mundo, de todo el universo, está pendiente de ti, está siempre cerca de ti, está dentro de ti si tú le dejas vivir con libertad, eh, no habría soledad, no habría soledad. Y eso justamente es lo que dice el Señor está contigo, son palabras muy fuertes que necesitamos eh, asimilarlas. Y ese sentido de que cuando el Señor está contigo, ¿no? Y que se hace carne su palabra, eso también se aplica de alguna manera a nosotros por acoger a la palabra de Dios en el corazón. Y bueno, eso es nuestro carisma, pero donde intentamos acoger la palabra de Dios, llevarla a nuestra mente, a nuestro corazón, que rija nuestras acciones. Y eso también se dice, ¿no? Lo pone Jaime Bonet, lo vive Jaime Bonet en primer lugar. Primero con la experiencia de Jesús crucificado, si existes, hazme feliz. Y sí, pues siento una felicidad tremenda. ¿Qué te ha pasado? Has pasado tú. Eh, le pregunta a Jesús una vez descubierto que sí existe. Como son momentos de diálogo muy sencillo y claro, ¿quién le habla? Jesús, ¿quién le habla? O sea, Dios. Entonces, ese sentido, cuando uno acoge la palabra, pues sí, es ahí que sobre todo con mayor razón se cumple. Dios está en ti, está contigo, no estás solo para nada. Y luego lo del sentido cuando descubre su vocación ante el sagrario. eh, es muy curioso cómo lo cuenta, ¿no? De que se queja, se va ante el sagrario diciendo, mira el mundo cómo está, y tú qué haces ahí, no haces nada, ¿por qué no hablas? Lo primero que le salió preguntarle, ¿por qué no hablas? Y que Jesús en el sagrario le pregunta, ¿y tú me serviría? Es muy bonito porque, bueno, no sé, a mí sí me ha tocado una vez escuchar ese ejemplo directamente de él en algunos ejercicios espirituales, y pues sí, convierte mucho. Y en ese sentido, como descubriendo esa vocación, que es cuando le dijeron el provincial de La Salle no, que tenía que irse al seminario, también su reacción, ahí donde fabrican los curas y monjas, o sea, como que no querían. Y de hecho, es una de las cosas que repetía antes, yo quisiera hacer cualquier cosa menos cura y fraile, pero Dios le llama a eso. Y entonces como se dio cuenta, y encima sus tías le decían, ¿lo has pensado bien? No, porque si lo pienso me desanimo. Entonces, eh, ¿qué, qué salvaguarda la vocación? La Virgen, la Virgen. Porque al pasar por el seminario, se fue con una ermita donde tienen a la Virgen de la Consolación, y allí depositar en sus manos la vocación. Madre, tú cuida esta vocación lo mejor
que puedas, porque a mí se me puede ir de las manos, pero en tus manos no, en tus manos estás segura. Entonces, y sí, bueno, de hecho fue curioso porque ya después de tiempo me enteré de esos detalles, porque cuando yo también descubrí mi vocación y se lo dije a una misionera, ella me dijo, haz esto porque nuestro fundador lo hizo. No sabía. Eh, y sí, pasa, o sea, cuando le podemos pedir, cuando le pedimos a ella que guarde ese sentido de nuestro proceso de fe, que guarde nuestra vida, que guarde nuestro crecimiento, que guarde nuestras, digamos, todo lo que quisiéramos no perder de nuestra vida de fe, pues se da ese sentido de que queremos acoger la palabra en nuestro corazón y con la Virgen le pedimos ayuda para eso. Y ahí es donde se dan lo de Lucas 1:38, que se haga, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como has dicho. Acogemos la palabra en nuestro corazón para que se haga vida, se haga carne en nosotros. Entonces, bueno, también sí, tenía pensado un poco sobre las citas, las lecturas del día, dar un poco de meditación al respecto. La primera lectura, pues, de la misa de la Eucaristía de hoy, Génesis 37, Génesis 37 del 3 al 28. No está todo, pero ahí, digamos, es todo el conjunto. Y luego el Evangelio es Mateo 21 del 33 al 46. Y bueno, ahí Génesis 37 del 3 al 28, pues es un poco la historia de José, hijo de Jacob, como que era el preferido de los hermanos y que le tenían envidia por eso. Le tenían envidia por eso. Entonces ahí está como el sentido de, pues sí, suele pasar, ¿no? Me decían incluso en un misionero, ¿no? El derecho canónico lo escribe, los privilegios son odiosos, por eso mejor no tenerlos. Entonces, eh, ¿y qué pasaba ahí? O sea que sí, normalmente cuando uno que expresa cariño preferencial por uno por otro, pues eso genera envidia en los demás. Y yo me he dado cuenta, ¿no? O sea, cómo es el amor de una madre, cómo es el amor de María con nosotros. Ella quiere a todos sus hijos. Cada hijo es único, cada hijo es irrepetible, cada hijo es insustituible. No es uno mejor que otro. No es uno mejor que otro. Todos son sus hijos. Todos son hijos. Y ahí está la diferencia, o sea, porque si vivimos en fraternidad, si vivimos en comunidad, no es para estar comparándonos o chicaneándonos unos a otros, es para decir todos somos hermanos, y eso es más importante. Es más importante defender ese sentido de fraternidad, de hermandad. Se encontraron con José y luego, pues sí, salieron, dijeron, cuando José les fue a darle el alcance a sus hermanos que estaban en Siquén, ellos lo vieron de lejos, dijeron, ahora sí que nuestro papá no está y no nos va a ver, eh, deshagámonos de él. Que primero lo vendieron, lo mataron, lo pusieron en un pozo y después cuando pasaron comerciantes que iban a Egipto se lo vendieron a ellos. La primera idea era matarlo, pero bueno, luego tienen algo de conciencia y reaccionan. Se dicen, no, es nuestro hermano, no le pongamos la mano encima. Y pasa que a veces cuando hay envidia, cuando hay cosas, se va generando resentimiento, se va generando rencor, se va generando deseos de malas acciones, que si uno no lo deja alimentar en su corazón, el deseo es más desde el aspecto sentimiento, que ya tiende hacia la voluntad. Pero lo primero que has escuchado es pensamientos de preferencia que has dejado que has malinterpretado y has dejado que se vuelvan sentimiento de envidia en ti. Todo parte de pensamiento. Si ya tienes un pensamiento desviado, deformado, los sentimientos serán inapropiados y si llega a ser voluntad, pues eso es pecado. Sí, las malas acciones las haces a escondidas, o las hacemos a escondidas. Por lo menos algo de conciencia tenían ahí los hermanos, ¿no? Porque sabrían que si vieron a Jacob que mientras hacen eso con José, pues no. Y eso pasa también en una familia y también, bueno, sobre todo
con la papá o la mamá, cuando haces cuando la gente hace malas acciones, hay siempre una tendencia a esconderlo. Si lo que quieres hacer es bueno, no tendrías problema en que todo el mundo lo supiera. Si lo que quieres hacer es malo, generalmente querrás esconderlo. Generalmente querrás que nadie lo sepa o que pocos lo sepan. En un principio. Después los papeles se pueden invertir, pero en un principio suele ser así. El Evangelio, Mateo 21 del 33 al 46, es la parábola de los viñadores asesinos. Que Jesús habla, ¿no?, de la parábola que viene, que lo arrenda que un propietario, eh, digamos, construyó una viña, todo, y la arrendó a unos labradores, pero luego empezó a pedirles los intereses, el fruto de su trabajo, y ellos no, pues, digamos, no les hicieron caso. A los criados que venían a pedirles eso los expulsaban, los empezaron a golpear, algunos lo mataron, mandó a su hijo y pensando que al menos a él lo respetarían, y no, pensando peor en su maldad retorcida, pues dijeron: si lo matamos nos quedamos con su herencia. Y termina la parábola diciendo: ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y claro, esto se lo estaba explicando a fariseos y a sacerdotes y ancianos, ¿no? Bueno, en este caso los fariseos. Y ellos le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros trabajadores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Pues sí, claro, es la reacción normal, pero es que ellos no sabían que esa parábola trataba de ellos. Entonces, ahí Jesús les hace caer en cuenta. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Más directo no puede ser. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. De hecho, una acusación tan directa, yo me imaginaría lo de Esteban, que rechinaban los dientes de rabia y de ira contra él. Claro, a lo mejor esto no lo explicita porque ya está muy largo el texto, pero bueno, ahí es el asunto de meterle película a la cita, y claro, eso es parte de la contemplación. Aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. ¿Y qué pasa? Que desde un principio hasta el final los fariseos se creen puros, se creen santos, inmaculados, cuando solo inmaculada es María. Todos los demás, alguna mancha, al menos la del pecado original tenemos. Y luego se dice también: el justo peca 7 veces al día, o sea, que de la pureza estamos un poquito lejos. Y bueno, luego, o sea, eso, los fariseos, por su orgullo de creerse puros, no ceden, no quieren llegar a ceder, y entonces llegan a extremos eh, de no reconocer el error. Y ahí está, a veces uno valora tanto supuestamente su dignidad, su autoestima o su reputación, bueno, autoestima no, su dignidad, su reputación, que por no reconocer un error, por mantenernos bien siempre, o sea, y eso puede ser, es una conducta, una moral farisaica, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos escuchado un aporte en nuestra revisión de vida y lo hemos recibido callados? ¿Cuántas veces nos sale más bien justificar aquel aporte? ¿Cuántas veces, si alguien nos hace un aporte en no sé qué cosa, quedarnos callados? Y a veces, y lo digo quedarnos en plural porque a veces también a mí mismo digo: no, esto lo tengo que responder. Y sí, a veces pasa. Y necesitamos convertirnos en ello. Pedirle al Señor, ¿no?, que nos ayude a valorar que María, con su humildad, con su sencillez, nos enseña a valorar más el sentido de fraternidad, más el sentido de que somos hermanos, de que nos intentamos ayudar, y que eso pueda ser más valioso que nuestro orgullo o nuestro no querer reconocer el error. A veces pasa que es solo por eso,
porque pienso que mi reputación se irá abajo. ¿Y cuál es el problema? Que tu reputación se va abajo. María, al decir la esclava del Señor, ¿no está tirando abajo su reputación? ¿Qué concepto de esclavitud tenemos? Pero en ese caso, con esas palabras y con esa disponibilidad, ¿qué concepto ella le da? Igual que Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, antes la cruz era un instrumento de tortura, de fracaso, y Jesús cuando se acuesta en ella, ¿qué significado le da? Salvación y gloria. Que María nos enseña a ver ese sentido de que sí, es más importante el sentido de la fraternidad, de vivirnos como hermanos, de dejarnos ayudar unos a otros y de mirar ese sentido de ayuda, saber incluso diferenciar la buena intención de la mala forma, de que intentar leer la buena intención de las personas cuando nos dicen algo. Y sí, o sea, que nos enseñen ese camino pues de humildad a reconocer, ¿no? Que Dios nos llama para una misión grande, que Dios nos llama para cosas grandes, pero que hay que tener fe y que hay que ser fieles como ella, de poderle decir al Señor que sí en los pequeños pasos que nos va dando. Ella al principio no se daba cuenta de la trascendencia de su misión, pero poco a poco sí se fue dando cuenta, y a veces puede pasar eso con nuestra vida. Las cosas pequeñas que nos va pidiendo Dios no creemos que son tan importantes, pero si lo viéramos en el plan de Dios, que es pasos, pequeños pasos para luego ir creciendo, pues entonces tendríamos más cuidado, y que María nos enseñe pues a saber ser fiel en lo poco y aún desde el silencio, desde lo oculto, para que nuestra vida pueda dar el fruto que ella dio.